Yo soy el evangelista Víctor Vázquez, llamado por Dios por su gracia, misericordia y amor. Los días martes a las 5 de la tarde estamos predicando una palabra poderosa de parte del Señor bajo el programa El Renacimiento. Gloria a Jesús, aleluya. Así como lo ven en la pantalla, el Renacimiento. Y tengo la costumbre de, antes de empezar el mensaje, dar una explicación de lo que significa el renacimiento. El renacimiento, la palabra renacimiento, significa algo que nació, floreció, murió, pero vuelve a renacer, vuelve a nacer. Esta acción sucedió en nuestras vidas cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Porque nosotros, como dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez vino Cristo y nos dio vida juntamente con Él. Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que nosotros ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la palabra de Dios. Porque Cristo vino a quitar la pared intermediaria que nos separaba del pueblo de Dios y también la pared que nos separaba de Dios con nosotros, y así fuimos perdonados de nuestro pecado y ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios de una forma directa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el renacimiento, es decir, un nuevo nacimiento. Al venir a Cristo, nosotros nacimos de nuevo, una nueva persona espiritual en Cristo Jesús, un nuevo cambio de persona. La persona antigua murió, pero en Cristo volvió y resucitó gracias a la sangre y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en este programa voy a estar predicando bajo el tema de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que la voluntad de Dios quiere? Gloria a Jesús, de nosotros que hagamos para Dios. Gloria a Dios. Y lo voy a invitar al libro de Lucas, alabado sea tu nombre, Señor, 22, capítulo 42, y se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a decir esta expresión, lo que dijo Jesucristo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Jesús, bajo el tema de la voluntad de Dios. Y nos vamos a centrar en este versículo que habla acerca de la voluntad de Dios. Jesucristo, el Señor, claramente dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, como Hijo de Dios, se sujetó a la voluntad de Dios. Jesucristo pudo haber hecho su voluntad, pero Jesucristo no hizo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Él dijo, Padre, si quieres, tú, pasa de mí esta copa, este juicio que viene sobre mi vida a causa de la humanidad del hombre. Pero que no se haga mi voluntad. Porque la voluntad de Cristo como ser humano era que era posible que Dios pasara de él esa copa. Pero él dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo estaba expresando su voluntad. Si era posible que Dios pasara esa copa de él. Pero dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Mira lo que pasa. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y no que Dios haga la voluntad de Él en nosotros. Jesucristo claramente recitó la oración de oro diciendo,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ojo a esto, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Perdona nuestras deudas, ¿ok? Jesucristo recitó esta oración de oro. Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, gloria a Dios, como en el cielo. Hágase la tierra. ¿Se dan cuenta de la oración que hizo Jesucristo? Jesucristo enseñó a los discípulos a recitar esta oración de que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Venga tu reino. En esta oración le dice al Padre, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, hágase en la tierra. Esta oración fue de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, de que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, oiga esto, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Claramente Jesucristo acentúa en esta palabra voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ahora bien, Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios para nuestra salvación, para nuestra bendición. Si Jesucristo se desvía de la voluntad de Dios, entonces usted y yo estaríamos perdidos. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se sujetó a la voluntad de Dios, hoy usted y yo tenemos salvación y vida eterna, una posición en Cristo. Gracias a que Jesucristo, como Hijo de Dios, se sujetó a la voluntad del Padre para hacer la voluntad del Padre y no la voluntad de Él. Porque Jesucristo, como Hijo, tenía su propia voluntad al decirle al Padre, Padre, si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este trago amargo, pasa de mí de ir a la crucifixión. Pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino que se haga la tuya. Jesucristo, como Hijo de Dios, nos dio el ejemplo a nosotros de la forma que nosotros debemos orar, de la forma que nosotros debemos actuar, de decirle a Dios, Dios, Padre, Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros pedimos a Dios algo, pero no sabemos si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios hacer o recibir lo que nosotros estamos pidiendo? Y muchas veces nosotros queremos que la voluntad nuestra se haga en nuestra vida, pero no la voluntad de Dios. Y ese es un problema en nuestra vida como cristianos. Gloria a Dios, gloria al que vive. Ese es un problema en nuestra vida como cristianos, de que nosotros queramos hacer que nuestra voluntad se cumpla o se haga y no la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que usted predique su palabra. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted predique su palabra para que las almas sean salvas. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Dios quiere que nosotros realicemos su voluntad y nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Dios te dice, ve a predicar a tal lugar y tú dices no, porque tú quieres hacer tu voluntad. Dios te dice, yo quiero que abra una obra y nosotros no queremos y tú no lo haces o no queremos porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios.
Dios nos pide hacer algo, un trabajo, una obra, y nosotros decimos no, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. La voluntad de Dios es la que te tiene firme. La voluntad de Dios es la que me mantiene firme, es la que me tiene firme a mí. La voluntad de Dios es que yo esté en el redil de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea salvo. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que la humanidad sea salvo a través de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú prediques la palabra de Dios, para que la voluntad de Dios se cumpla a través de la predicación de la palabra de Dios. Porque una de las voluntades de Dios es predicar su palabra, y la voluntad a través de su palabra es que las almas conozcan a Dios. Conozcan a Jesucristo como el Salvador de sus almas y de su vida, y no se pierdan, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Jesucristo claramente vino a decir que Él vino a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del Padre. Abraham hizo la voluntad de Dios al creer a Dios. Al creer a Dios que Dios resucitaba a los muertos y entregó a Isaac en sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham entregó su voluntad de Dios. Y dijo: Dios, si tú así lo quieres, que yo entregue a mi hijo, a mi único hijo a quien yo amo, yo te lo voy a entregar para demostrarte que yo te amo a ti. Abraham se sujetó a la voluntad de Dios en el momento que Dios le ordena sacrificar a su hijo. Abraham se sujeta a la voluntad de Dios y le dice: sí, Dios, yo te lo voy a entregar. Yo te lo entrego. Pero si Abraham no se hubiera sujetado a la voluntad de Dios, hubiera dicho: ¿Cómo es esto, Dios? Que primero mi esposa es estéril, no puede tener hijos. Yo, un hombre de cierta edad, de una avanzada edad, me das un hijo que tú me prometiste y ahora tú me pides que yo te lo entregue a ti en sacrificio. Pero Abraham creyó a Dios. Por eso dice la palabra de Dios: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham se sujetó a la voluntad de Dios, tal como Jesucristo, su Hijo, se sujetó a la voluntad de Dios. Si Jesucristo no se sujeta a la voluntad de Dios, entonces estuviéramos hoy en día en grave problema con Dios. Porque la enemistad de Dios no se hubiera rompido y a Dios lo tendríamos como enemigo. Y quién sabe en esta fecha, en esta actualidad, qué hubiese pasado con nuestra vida y con la humanidad. Pero gracias a que Jesucristo, el Señor, gloria a Dios, que se sujetó a la voluntad de Dios, ahora usted y yo tenemos salvación y vida eterna, gloria a Dios. Y gracias a aquellos que se sujetan a la voluntad de Dios, este evangelio también se ha esparcido en este mundo. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros mismos. Nosotros siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Que todo sea como nosotros queremos. No como Dios quiere que todas las cosas se hagan, sino como nosotros se nos place que se hagan las cosas. Y muchas veces hacemos lo que nosotros se nos place hacer conforme a nuestra voluntad, pero no conforme a la voluntad de Dios.
Y entonces estamos en un error cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted visite un enfermo. La voluntad de Dios es que usted visite a los encarcelados. La voluntad de Dios es que usted visite a los huérfanos. La voluntad de Dios es que usted visite a los ancianos. La voluntad de Dios es que usted comparta su bendición con otros. La voluntad de Dios es que usted vaya y anuncie la palabra de Dios. La voluntad de Dios es que usted se sujete a su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Jesucristo el Señor nos dio el ejemplo perfecto de sujetarnos a la voluntad de Dios. Él lo dijo en este versículo, y ese es el versículo céntrico del mensaje de sujeción a la palabra de Dios por lo que Jesucristo dijo. Padre, que no se haga mi voluntad, sino haga tu voluntad, Padre. Jesucristo, como Hijo de Dios, se sujetó en todo momento a la voluntad de Dios. Jesucristo en ningún momento hizo algo por su propia cuenta. En ningún momento dijo, yo voy a tomar mi propia dirección y yo voy a hacer las cosas como yo quiero o como yo pienso que son correctas. No, Jesucristo dijo claramente, yo no vine a hacer mi voluntad, gloria a Dios, y esto es maravilloso, sino vine a hacer la voluntad del que me envió. Claramente enfatiza en esta palabra voluntad, yo no vine a hacer mi voluntad, dijo, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Así como el Padre me envió a mí a predicar la palabra de Dios, así también yo os envío a vosotros para que hagan lo que yo les ordeno, mi voluntad, la voluntad de Jesucristo como Hijo de Dios. Que es la misma voluntad de Dios, es predicar su palabra, predicar su verdad. Así Jesucristo nos mandó a nosotros, como el Padre mandó a Él a ejecutar su voluntad, así Él nos manda a nosotros a ejecutar su voluntad como hijo. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros y doy orden de que vayan y prediquen la palabra de Dios, de salvación. Jesucristo nos dio ese ejemplo maravilloso de que nosotros seamos sujetos a la voluntad de Dios. Sujetos a su palabra de Dios. Sujetos a los mandamientos de Dios. Sujetos a los estatutos de Dios. Sujetos a los preceptos de Dios. Hacer la voluntad del Padre. Fuimos llamados a hacer la voluntad del Padre, a predicar el Evangelio, a compartir nuestra bendición con los demás, a llevar el mensaje de salvación a las naciones, a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo dijo, sean como yo, hagan
mi voluntad, hagan la voluntad del Padre. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hagan la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una de las voluntades de Dios es que nosotros seamos mansos y humildes. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo, dice la palabra de Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La voluntad de Dios es que nosotros menguemos y seamos como Él, seamos como Jesucristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario ser manso y humilde, que es voluntad de Dios, la voluntad de Dios, para que su poder repose sobre nosotros y podamos con más denuedo hablar, autoridad, la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ser mansos y humildes de corazón. Estoy terminando. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las voluntades de Dios es que seamos mansos y seamos humildes. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Seamos humildes, que es la voluntad de Dios. Y no hagamos nuestra voluntad como muchas veces nosotros queremos que nuestra voluntad se haga, que nosotros seamos complacidos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros pensamos. Quiero que me complazcan, quiero que se haga todo lo que yo diga, todo lo que yo deseo, pero no el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Dios no quiere que hagas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Termino con esto. Dios no quiere que hagas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. No quieras hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. No quieras que se haga lo que tú piensas, tu deseo. Quiero que me carguen en silla de rueda, quiero que me alcen, quiero que me ensalce, quiero que se haga lo que yo pienso y lo que yo diga. No, que no se haga lo que tú deseas. Di, Padre, hágase tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que no se haga lo que yo pienso, lo que yo deseo, sino que se haga lo que tú deseas. Gracias. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, que tú me has dado en esta tarde. Oramos al Padre en esta tarde y le pedimos, Padre, muchas veces hemos querido hacer nuestra voluntad, pero que no se haga nuestra voluntad, que se haga tu voluntad. Que no sea yo complacido en mi voluntad, ni complacido en lo que yo piense que es correcto para mi vida, sino que se haga lo que es correcto para mi vida conforme a tu voluntad. Ahora, como evangelista y como mensajero de la palabra de Dios, tengo la responsabilidad
de presentar el plan de salvación a las naciones de la tierra, a los confines donde pueda llegar esta palabra de Dios. La voluntad de Dios es que se predique la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios es que las almas sean salvas. Y por eso en este momento, conforme a la voluntad de Dios, yo te presento al Hijo de Dios Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por tus delitos y pecados, para que tú tengas herencia en los cielos y una vida eterna. No importa el pecado que tú hayas cometido, la infracción que tú hayas cometido, si es grande o pequeña, Jesucristo te perdona. No importa el pecado que tú hayas cometido, la transgresión que tú hayas cometido, Jesucristo está en esta tarde para perdonar tus pecados. Así que, si tú deseas recibir a Jesucristo en tu corazón como el único y exclusivo Salvador de tu vida, abre tu corazón en este momento y entrégale tu vida a Jesús. Y cierra tus ojos y repite conmigo y di: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que tú moriste en la cruz del Calvario hasta derramar la última gota de sangre para perdón de mis pecados. Señor, perdona mis pecados, recíbeme como hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí nunca jamás, Jesús. Gracias, Jesús, por la salvación. Oro a ti, el Padre, por la salvación que tú has recibido en esta tarde. Padre, oro a ti en el nombre de Jesús, por aquellos tus siervos que en esta tarde han recibido a tu Hijo como el único y exclusivo Salvador de sus vidas. Guárdalos, protégelos, guíalos en tu camino y en tu verdad, Señor, para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Gracias, Señor, está hecho. Has hecho esta oración, Dios se encargará de ti. Hemos orado a Dios para que te proteja y te guarde. Estás en sus manos. Ha sido un placer estar contigo y predicar la palabra del Todopoderoso. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y comparte este video para que otras vidas también sean bendecidas y reciban a Jesucristo como el Salvador de su vida y sean perdonados de sus pecados para tener herencia a una vida eterna. Ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.